Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Como saben, el objeto de mi comparecencia hoy es explicarles los presupuestos para la justicia, los presupuestos contenidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Se tratan de unos presupuestos, se lo adelanto ya, austeros en la contención del gasto corriente, pero sin embargo unos presupuestos volcados de manera decidida y firme en la modernización de nuestra Administración de Justicia. Esos son los grandes ejes que lo informan. Austeridad en el gasto corriente y apuesta definitiva en los presupuestos por hacer real y efectivo el plan de modernización de la justicia aprobado recientemente, como saben, el 18 de septiembre por el Consejo de Ministros. Esto explica que haya una disminución de los gastos corrientes, como pueden ver en el gráfico, de 1,32 menos 1,32 y, sin embargo, en las partidas y capítulos relacionados con la modernización de la Administración de Justicia en sentido amplio, un incremento del 102,88%. Se cumple así, de manera inequívoca, el firme compromiso del Gobierno de España de aportar 600 millones de euros adicionales a la modernización de la justicia en los años 2010 a 2012. Un esfuerzo extraordinario que parte también de la convicción política clara de que es necesario abordar políticas públicas de modernización del servicio público de la justicia para ayudar a salir a nuestro país también de la crisis económica, favorecer las expectativas de los ciudadanos y adquirir y disfrutar ya de un servicio público de justicia de calidad a la altura de los tiempos. En concreto, y para este año, como también pueden fácilmente comprobar, ese partida adicional, ese esfuerzo financiero extraordinario es de 218,5 millones de euros. Esto supone un incremento respecto al presupuesto del 2009 del 13,77%. Si hacemos la comparativa entre el presupuesto previsto en la ley en el año 2009, pero utilizamos el presupuesto homogéneo, es decir, las previsiones de aquel año menos los casi 33 millones de euros, que fueron la cantidad transferida a la comunidad autónoma de Asturias, que ha asumido ya competencia en materia de justicia, y lo comparamos con la atribución expresa contenida en el proyecto para el año 2010, podemos todos comprobar de manera clara y notoria que hay un incremento de 218,50 millones de euros, lo que supone una variación al alza del 13,77%. Con este presupuesto hacemos realidad, y así lo vamos a trasladar a lo largo de toda la inversión y ejecución presupuestaria del año 2010, el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, que, como les decía, tiene un alcance temporal desde este mismo año del 2009 hasta el horizonte del año 2012, pero que comienza a ponerse en marcha de forma definitiva en el año 2010. Ese plan de modernización prevé la informatización y digitalización de la Administración de Justicia, en primer lugar apostando por que los juzgados y tribunales de España puedan trabajar en red y en tiempo real. Ayer mismo tuve la gran satisfacción de poder firmar con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado el convenio para poner en marcha el sistema EGIS. Esto es una unidad informática de capacidad que permite que todos los sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia puedan interoperar entre sí en tiempo real, permitiendo de esta manera una mayor agilización de los actos de comunicación, de los expedientes digitales y la consulta de información por todos los tribunales y juzgados de nuestro país. Igualmente potenciaremos el sistema LESNET, que, como muchos de ustedes ya saben, es un correo securizado al servicio de los juzgados y tribunales de España y también de los profesionales del derecho, que permite, por vía telemática, realizar actos de comunicación y notificación procesal. A día de hoy ya ese sistema soporta alrededor de 650.000 actos de comunicación procesal al mes. A final de este mismo año estará en el entorno del 1.000.000 de actos de comunicación procesal. Con la inversión que realizaremos a lo largo de todo el año 2010 y cumpliendo a rajatabla las previsiones contenidas en el plan de modernización, llegaremos en el año 2012
a ese dato de los 40 millones de actos de comunicación procesal, que son aproximadamente los que tendrá en aquella fecha, con las proyecciones correspondientes, nuestro sistema de justicia. De la misma manera, llevaremos a cabo el incremento de las unidades judiciales. Es otro de los grandes compromisos del plan de modernización. Acercar nuestro país en el número de unidades judiciales por cada 100.000 habitantes a la media europea. El presupuesto para el año 2010 refleja esa voluntad política y esa necesidad también apreciada dentro de nuestro sistema de justicia. Y en el año 2010 se procederá al despliegue de la nueva oficina judicial. Como les consta a todos ustedes, en este momento en el Senado se está tramitando la ley que posibilita hacer realidad esa nueva oficina judicial, una ley que modifica 14 leyes procesales y que establece una verdadera reorganización de nuestros tribunales de justicia, que dejarán de ser una unidad presidida por un juez, un secretario y 8 o 9 funcionarios de justicia, para encontrarnos, cuando ya se despliegue a lo largo de todo el plan de modernización esta oficina judicial, a lo largo de esos 3 años, encontrarnos con unos juzgados completamente distintos, en el que el juez se dedicará exclusivamente, tal como quiere la Constitución, a juzgar y ejecutar lo juzgado, y existirán servicios comunes de tramitación, de ejecución, que actuarán de manera especializada y con medios informáticos al servicio de varios jueces, incluso de órdenes jurisdiccionales distintos. Por tanto, el año del 2010 es el año de la puesta en marcha de esta oficina judicial y de profundas transformaciones en nuestra Administración de Justicia. Los presupuestos, como podrán comprobar, contienen con detalle todos los esfuerzos de inversión y de gasto necesarios para atender a esta necesidad. E igualmente se encuentra en este momento en tramitación una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fruto de las negociaciones habidas con las asociaciones de secretarios judiciales, de jueces y otros interlocutores de la Administración de Justicia, en la que se contienen diversas figuras y, entre ellas, quiero destacar ahora, por el interés que tiene, la del juez de adscripción territorial. Se trata de un juez profesional, de un juez al servicio del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma y cuyo cometido es atender los refuerzos que sean necesarios en el territorio por sobrecarga de algunos tribunales, las vacantes que se puedan producir en los mismos, ya sean por servicios especiales, ya sean por permisos de maternidad, etcétera, etcétera. Se trata de una apuesta que desde el primer día ha defendido este Ministerio por la justicia titular y por ir reduciendo en nuestra Administración de Justicia la justicia interina. Los presupuestos también contemplan en el 2010 de manera específica y clara esta nueva figura. Y otra de las grandes apuestas tecnológicas que están en el plan de modernización es la que tiene que ver con el registro civil. Con la superación del sistema de registros civiles que tenemos hoy por un registro civil de servicios digitalizado e informatizado que permita a cualquier español poder consultar sus datos registrales, sus datos personales, por vía telemática desde su propio domicilio, descargarse las certificaciones que en su caso fueren necesarias, pero sobre todo en ese horizonte, ya no de este año 2010, que es del que hablamos ahora, pero sí en el horizonte del 2012, permitir que ningún ciudadano de España tenga que pedir ya certificaciones, porque todas las administraciones públicas podrán consultar la base de datos del registro civil y verificarlo por sí mismas. Entraré ahora en detalles más específicos del presupuesto. Como saben, al margen de estos grandes elementos que configuran el gasto y la inversión de este Ministerio, dependen de él 3 organismos adscritos: el Centro de Estudios Jurídicos, la Mutualidad General Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos. El que más crece de todos ellos, con un 2,18%, es el Centro de Estudios Jurídicos, precisamente por esa apuesta por la formación y por las necesidades de alcanzar una justicia de mayor calidad. Esa apuesta por la formación tiene que ver también, después lo veremos pormenorizadamente al hablar del presupuesto del centro, con la necesidad de dotar al personal al servicio de la Administración de Justicia. Es su punto más alto en el año 2006, donde hay un incremento sobre todo de la planta judicial y de la plantilla judicial, y que se retoma ahora de manera decidida con ese 13,7%. Se cumple
el compromiso del Gobierno respecto de una prioridad política. Así lo consideraba también el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Modernizar la justicia era un deber ya inaplazable. Tenemos plan de modernización y tenemos presupuesto. Muchas gracias a todos por su atención y quedo a disposición de las preguntas que estimen convenientes. Una de las partidas que ha comentado es el incremento en la asistencia jurídica gratuita. No sé si se prevé también actualizar los baremos del turno de oficio para las instituciones comunes, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. No sé si está recogido aquí esta partida. Está prevista lo que es competente respecto del territorio, que obviamente depende del Ministerio de Justicia. Las partidas concernientes al gasto en asistencia jurídica gratuita de aquellas comunidades autónomas que ya tienen asumida competencia en justicia se encuentran en los ámbitos presupuestarios de esas comunidades. Por tanto, los incrementos están previstos solo respecto de los territorios todavía no transferidos. Sí, buenos días. No sé si va por la misma línea, señor ministro, pero una de las reclamaciones de la APM, precisamente por las que sigue convocada esa huelga, según ellos no se cumple ese incremento de los 200 millones con respecto al año pasado, puesto que, según cifras, son 1.658 millones destinados el año pasado, 1.818 este año, 160 de incremento. Igual, para clarificar un poquito más la diferencia entre esos 160 y los 200 que están defendiendo el Ministerio. Gracias. Perfectamente. Bueno, primero decir que hay una asociación efectiva, la Asociación Profesional de la Magistratura, que mantiene una convocatoria de huelga para el día 8 de octubre. Quiero recordar a todos los aquí presentes que esa convocatoria de huelga se hizo el 12 de junio. Por tanto, mucho antes, 3 meses antes de presentarse los presupuestos generales del Estado y el plan de modernización de este Ministerio. Es importante a veces tener estas cosas presentes. Y en cuanto al dato, encantado paso a explicárselo. Cuando hacemos comparaciones presupuestarias hay que hablar de presupuestos homogéneos. Y obviamente si el Estado ya no tiene competencia porque la ha asumido la Comunidad Autónoma de Asturias y hemos transferido a la Comunidad Autónoma de Asturias 33 millones de euros, obviamente al hacer el cómputo yo no puedo contar ya con un dinero que no forma parte del Estado, que ha sido transferido a la comunidad autónoma. Eso es el presupuesto homogéneo que veían en el inicio de mi exposición, cómo se hace la comparativa. Y efectivamente, los 218,5, no 200 millones, sino 218,5 millones de euros se aprecian con toda claridad. Las cuentas hay que hacerlas con sinceridad y con franqueza. Y, por tanto, no ocultando las transferencias que se realizan a las comunidades autónomas. Esa es sencillamente la razón. Sí, señor ministro. Me gustaría saber si en el capítulo de lucha contra la violencia de género y promoción de la igualdad hay un incremento con respecto al año pasado y si hay alguna partida destacable o alguna novedad. Sí, hay un incremento, pero reducido en ese contexto, que tiene que ver con los juzgados de violencia, los fiscales, las forenses y, sobre todo, algo que nos parecía muy importante en esta materia, la formación en materia de igualdad y de violencia de género de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Forenses especializados, fiscales especializados, jueces también con preparación específica para atender a un ámbito, a un contexto de especial relevancia y trascendencia en nuestro país, como es la lucha contra la violencia de género. A su vez, también en esa partida hay planes de igualdad que diseña de políticas de igualdad el propio Ministerio de Justicia, pero el grosor de la misma y su crecimiento se produce en relación con la formación y con los juzgados de violencia de género. En el detalle de los presupuestos también se apreciaba un aumento en la dotación para el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Quería saber a qué obedece. Y luego, por otro lado, quería saber si el Ministerio de Justicia tiene ya información acerca de cuándo va a ser trasladado Paco Larrañaga a España, cuántos años tendrá que cumplir aquí de pena y a qué cárcel sería trasladado. Perdón, ¿quién trasladado? No he oído el nombre. Paco Larrañaga, en el último Consejo de 2018 se informó que ya... Muy bien.
De acuerdo. En primer lugar, una cosa son los presupuestos del Ministerio de Justicia de este departamento y otra cosa son, que ha dado lugar a algún equívoco en los medios, los presupuestos relacionados con la justicia, tal como aparecen en la sección correspondiente de los presupuestos generales del Estado. Porque allí, en efecto, está el presupuesto del Tribunal Constitucional y el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial. Dos órganos constitucionales con propuestas y capacidad de propuesta a las Cortes Generales de elaboración de sus propios presupuestos y, por tanto, ellos los formulan, se incorpora al presupuesto general del Estado y es en la comisión correspondiente del Congreso donde se ajustan sus partidas y sus propuestas. Por tanto, la operativa es muy distinta, digamos, a cómo operan los presupuestos del Gobierno, stricto sensu. El Tribunal Constitucional hace una propuesta en el ejercicio de su autonomía en materia presupuestaria o de alguna manera, no plena, pero una capacidad de iniciativa y de propuesta que se incorpora a los proyectos, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lo mismo hace el Consejo General del Poder Judicial, pero obviamente corresponderá a las Cortes decidir a la hora de aprobar o no los ajustes que estime siempre convenientes. Por tanto, no deben mezclarse esas cifras de presupuesto con el presupuesto del Ministerio de Justicia, del Departamento de Justicia del Gobierno de España. Perdón, en cuanto a lo del ciudadano español Paco Larrañaga, efectivamente parece que va a poder venir en fechas muy próximas a cumplir la condena que tenía en Filipinas a España. Se están apurando las gestiones diplomáticas para que así se produzca y hay un acuerdo que ya se ha hecho público respecto a que pueda venir lo antes posible. Ha sido, desde luego, una gestión muy importante llevada a cabo por el ministro de Asuntos Exteriores, que ha tenido una preocupación muy especial en este tema. Primero, conmutando la pena de muerte por la cadena perpetua y ahora reduciendo esa cadena perpetua por una pena de 40 años y consiguiendo del Estado de Filipinas que pueda cumplirla en nuestro país. Hola, ministro. Yo tenía dos preguntas sobre la huelga de la APM. ¿Está siendo transparente en las razones que justifican esta convocatoria a la APM? Y la segunda es, ¿qué seguimiento estima el Ministerio que tendrá la huelga? Yo, en cuanto a si es transparente, ellos son los únicos que tienen que explicar las razones. Nosotros creo que hemos dado pruebas suficientes de nuestra capacidad de diálogo, de colaboración con todas las asociaciones judiciales, con todas las entidades vinculadas a la justicia. Quiero recordar aquí que ellos mismos comparecieron, todas las asociaciones, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, exponiendo sus principales reivindicaciones y que el Congreso de los Diputados y el Senado han atendido prácticamente todas ellas: las vacaciones, la conciliación de la vida familiar y laboral, el tema del señalamiento, la creación de los jueces de adscripción territorial y el ascenso forzoso. Las grandes reivindicaciones que tenían están contempladas en una ley que además ha sido pactada por la práctica unanimidad de todas las fuerzas políticas, por tanto por los representantes legítimos de todos los ciudadanos de España, y que en este momento ya está en el Senado y que previsiblemente estará en vigor hacia mediados, finales de octubre. Si hay otras razones, insisto, tendrán que explicarlas. Ahora bien, lo que no puede servir de pretexto es ni los presupuestos ni el plan de modernización, pues, como digo, esa particular asociación, que es la que hasta ahora, en lo que me consta, mantiene la huelga, la convocó el 12 de junio. Sí, ministro, me gustaría hacerle dos preguntas. Una, me ha sorprendido la evolución en el gráfico que ha mostrado. En 2006 hubo un incremento similar al que va a haber ahora y, sin embargo, la justicia no se modernizó. Me gustaría que nos dijera por qué o cuáles han sido los motivos y por qué cree que el incremento actual sí que va a producir esa modernización. Y, en segundo lugar, tenía interés en conocer si saben cuántos... Ese incremento se debió básicamente a la creación de órganos y a un cambio fundamental de tendencia, que era la preocupación porque la Administración de Justicia tuviese más órganos, más unidades judiciales dentro del sistema, y de ahí vino ese crecimiento. Por tanto, si es el esfuerzo primero del 2006 en acercarnos a la media europea, pero ese esfuerzo todavía en creación de órganos era insuficiente y por eso ahora vamos a completarlo, creando en estos próximos 3 años
cerca de los 902 nuevas unidades judiciales, aproximadamente por dar el dato, 900 unidades judiciales entre el año 2008, 2009 y el 2012. Con ello, nuestro mapa de unidades judiciales se aproximaría ya mucho a las necesidades de nuestro país. Otra consulta que quería hacerle. ¿Saben cuántos juzgados mercantiles se van a crear en 2010? No, porque una cosa es la creación de unidades judiciales desde el punto de vista presupuestario y otra la creación de concretos juzgados que, como saben, se hacen a petición de las comunidades autónomas, interviene el Consejo General del Poder Judicial y también el Ministerio de Justicia. Solo podemos dotar la creación de unidades desde el punto de vista presupuestario, que es lo que aquí se refleja. Señor ministro, mira, le quería hacer una pregunta sobre otro tema. Quería saber su valoración sobre la decisión de la Junta Electoral Central de cesar a la alcaldesa de Hernani, Marian Betia Larrangoitia, y saber qué pasos hay que dar a partir de ahora, y no solo en este caso, sino en general en el caso de los ayuntamientos gobernados por ANV. Pues en cuanto a la primera de las cuestiones que me pregunta, efectivamente es una preocupación de este Gobierno que personas que están inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos o que han pertenecido a partidos o fuerzas políticas declaradas ilegales no permanezcan en los órganos de representación. En el caso concreto de la alcaldesa de Hernani, nos consta, y así nos lo ha dicho la Junta Electoral Central, que está inhabilitada para el ejercicio del cargo público, en este caso para ser la alcaldesa de la corporación. Por tanto, la Abogacía del Estado va a requerir al Ayuntamiento de Hernani que proceda a la sustitución de la misma. Si el Ayuntamiento procediese tal como corresponde, pues sencillamente se produciría esa sustitución. Si no fuera así, pues entonces habría que estudiar la contestación o la respuesta de ese Ayuntamiento y la Abogacía del Estado adoptaría las medidas legales oportunas. Sí, ministro, por favor. Como la modernización de la justicia no es solo cuestión de dinero, le quería preguntar por el programa legislativo para los próximos meses y en concreto sobre las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y si cree usted, pues que algunos casos que están ahora planteados, como el caso Gürtel, nos da algunas lecciones, ¿no? Que habría que tratar de mejorar el sistema penal pues, para que no haya dilaciones, filtraciones, todo ese tipo de fenómenos que se dan. Y en cuanto a la huelga convocada por la APM, preguntarle si usted entiende que las reivindicaciones han sido atendidas, si estamos ante una huelga política y si habrá un cambio de estrategia por su parte en cómo afrontar la relación con esa asociación a partir del paro. Gracias. Comenzando por lo último, yo no quiero pensar que una asociación de jueces convoca una huelga por razones políticas, ni tampoco en un contexto económico como el que ahora estamos por razones retributivas. Quiero más bien pensar que lo ha convocado por lo que en su preaviso se dice, pero a mí me resulta muy difícil de entender, puesto que ahí se alegan, insisto, razones vinculadas al plan de modernización y a los presupuestos generales del Estado, cuando, sin embargo, la convocatoria fue hecha formalmente el 12 de junio. Por tanto, deben ser ellos los que expliquen a los ciudadanos cuáles son realmente las razones, pero sobre todo que expliquen a aquel ciudadano, a aquella ciudadana que el día 8 de octubre vaya con una citación judicial a un tribunal, esté pendiente de salir o no en libertad provisional, porque ese día esos jueces no van a trabajar. En cuanto a las previsiones legislativas, obviamente para hacer realidad el plan de modernización no solo hace falta presupuesto, también hay reformas importantes desde el punto de vista legislativo. Enviaremos lo antes posible un proyecto de ley de reforma del registro civil. Para conseguir ese registro digitalizado e informatizado es necesario pasar de un registro de asientos a un registro de personas y para ello tenemos que cambiar la ley. Enviaremos también una ley de mediación y arbitraje fundamental para que los ciudadanos puedan encontrar entidades o lugares o fórmulas alternativas en la resolución de conflictos que no tengan que ir en todo a los tribunales de justicia y descargar así el número de asuntos que llegan a los juzgados y tribunales. Vamos también a regular, para dotarla de mayor racionalidad y control, a la ley del beneficio de que regula la asistencia jurídica gratuita para que sea más eficiente y tenga más controles internos e igualmente acometeremos, como no puede ser de otro modo, reformas procesales. Entre ellas,
Estamos estudiando, creo que es conocido, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atender a muchas de las cuestiones todavía no resueltas a día de hoy en nuestro país y que son ciertamente acuciantes. Hay que dar una solución a los problemas de la segunda instancia penal que está planteando la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos que situar en un contexto normativo expreso muchas diligencias que hoy solo se realizan de manera un tanto informal o avaladas solo por la práctica y la jurisprudencia de los tribunales, diligencias que afectan a los derechos fundamentales de las personas y que tendrían que ser merecedoras de una regulación más exhaustiva y detenida, al igual que otras cuestiones como la protección de testigos, etcétera, etcétera. Tenemos vacíos porque tenemos una ley del año 1888 que obviamente no contemplaba la realidad criminal y punitiva y las necesidades de protección de derechos de los españoles del siglo XXI. Y también tenemos que cambiar, en mi opinión, la dirección de la fase de investigación del proceso para que cada vez más el fiscal asuma la tarea de investigación y el juez sea un verdadero juez de la instrucción, es decir, un juez que garantice los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos en esa fase inicial del proceso penal. Con ello, además, podremos poner fin a una práctica nada deseable y que ya en términos de opinión pública se conoce como la pena de banquillo, es decir, largas fases de instrucción donde una persona sufre una imputación desde el punto de vista formal penal para que después, pasado un tiempo, sea, en esta terminología también, desimputada de la causa. Pues si no hay ninguna otra cuestión, les agradezco nuevamente muchísimo su presencia aquí y buenos días. ¿Qué dinero?